como está listo todo, así es que doy la bienvenida. Comienzo como los tengo aquí en la escaleta. Osvaldo Zavala, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio. Un gusto saludarte y un gusto saludar también a Víctor y a Ricardo. Gracias, Osvaldo Zavala, como lo hemos dicho y lo repetimos cuantas veces sea necesario, periodista y profesor de literatura y cultura latinoamericana de la City University of New York, la Universidad Pública de Nueva York, autor de Los cárteles no existen y colaborador de la revista Proceso. Ricardo Ravelo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, un saludo muy afectuoso para ti, especialmente también para el auditorio y para mis compañeros y amigos Víctor y Osvaldo. Muy bien, gracias Ricardo, que es periodista y escritor, experto en temas relacionados con el crimen organizado, autor de libros como El Narco en México, Los Capos y los Zetas y La Franquicia Criminal, entre otros. Y bueno, Víctor Ronquillo. Víctor, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos a ustedes, al público, y bueno, pues aquí estamos en otra sesión. A mí me encanta mucho participar en esta mesa que es muy rica y en la que desarrollamos ideas, a mí me parece que novedosas en muchos sentidos. Sí, coincido, Víctor. Víctor es periodista y escritor de libros como Conspiración, La Hora del Narcoterrorismo y Saldos de Guerra, las víctimas civiles en la lucha contra el narco. Pues la verdad, tenemos un chorro de temas y de asuntos para poder platicar en esta ocasión. Sobran. Y luego ustedes, mis queridos camaradas, le van subiendo de al nivel de la participación, y ya cuando nos quedan 3 minutos está en lo más calientito el asunto. Así es que propongo que Ricardo Ravelo nos diga con qué quiere empezar y empecemos con lo que él diga y le vayamos subiendo desde el principio para que esté calientito el programa en todo tiempo. Por favor, Ricardo. Hola, pues mira, creo que el punto nodal en este momento es el caso de el Bajío, la detención del Marro, José Antonio Yepes Ortiz, un hombre que pues emergió prácticamente del lumpen en la zona de Guanajuato y se entronizó en una organización criminal llamada Cártel del Santa Rosa de Lima, y a quien se le atribuye pues en gran medida toda la descomposición de esa zona. Ya fue detenido, más bien me da la impresión, no tengo ningún elemento más que un ligero sospechosismo de que esto huele más bien como a entrega pactada, ¿no? No hubo grandes acciones, un tipo que prácticamente ya no tenía gente a su alrededor, que se entrega pues de una manera tan ingenua a la justicia, que pues la verdad es que bueno, pues nos venden la idea de que esto fue producto de un gran trabajo de inteligencia, como siempre, cuando bueno, en realidad pues fue una acción de pocas horas. ¿No hubo reacciones, Ricardo? ¿No hubo protestas sociales como otras veces? Exacto, por ejemplo, ¿no? Este es un buen punto que anotas. No hubo reacciones violentas, como bueno, ha habido en tantos otros intentos de captura, tanto de él mismo como de su gente. Y la verdad es que bueno, creo que lo que sigue ahora es un largo trabajo de investigación que seguramente tanto a nivel federal como local ya deben de estar realizando, sobre todo en la parte que tiene que ver con toda la estructura de este grupo delictivo, y ahora la incursión del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Pero lo que también creo que no debe de dejarse de lado es qué va a pasar con la estructura de protección oficial con la que están operando estos grupos criminales en el Bajío, porque de eso sabemos poco. Y sin embargo el presidente Andrés Manuel López Obrador, le escuché decir hace unos días, justamente después de la captura del Marro, que en este caso en particular él veía muchísima corrupción detrás. Por primera vez, si no es así, pues me lo corrigen, se refirió
a que los cárteles operan con protección policíaca y política. Incluso hizo un llamado a los gobernadores y a los mandos de la política en México de no ligarse al crimen organizado. Es la primera vez que él se refiere a esto, porque ese tema de la narcopolítica, o lo que le llamamos narcopolítica, era un tema pues aparentemente inexistente en el lenguaje presidencial. Me llama la atención, en principio, esto que afirma el presidente, y por otro lado también muchísimo me llama la atención el cambio de esquema. Hay un nuevo paradigma desde mi punto de vista en el combate criminal, ahora con la intervención del ejército en esta captura y esta declaración que me parece central. Hay corrupción política y hay estructura política empresarial que está detrás de los grupos criminales. Y esto no lo habíamos escuchado directamente en voz del presidente. Muy bien, gracias Ricardo. Pues para ir abriendo boca, ¿qué es lo que opinas sobre este tema? Víctor Ronquillo, ¿cómo viste la captura del Marro? ¿Hay indicios de que sucedió algo pactado? ¿Cómo queda esa región? En fin, por favor, Víctor Ronquillo. Bueno, yo creo que en términos de esta hipótesis que lanza Ricardo de algo pactado, habría que tomar en cuenta lo que ocurrió semanas antes con la reunión de López Obrador con el gobernador de Guanajuato. Y en ese momento también se señaló mucho que, había algo al final de cuentas que no dejaba del todo satisfecha a la opinión pública y a nosotros como observadores de estos procesos, ¿no? La permanencia del Procurador de Justicia y del encargado de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, dos personajes que han estado señalados por establecer, o se dice, vínculos con la criminalidad en Guanajuato. Creo que esto abonaría mucho a la hipótesis, pero me parece también que al final de cuentas sí creo, y ese es mi punto de vista, que hubo un operativo previo, que sí hubo un trabajo con base quizá a este acuerdo político que menciono, realizado antes, ¿no? Hay que tomar en cuenta que la acción de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, semanas antes estuvo bloqueando cuentas del propio cártel de Santa Rosa de Lima, y días antes atacó a lo que era su operación financiera más cercana, su operación jurídica también más cercana. Entonces, ese elemento creo que es digno de tomarse en cuenta. Lo otro, hay un momento para mí determinante. Bueno, el general Crescencio Sandoval hizo una relatoría sobre los distintos momentos de la captura, en fin, ¿no? Bueno, y como diría mi amigo Osvaldo, con una narrativa que más bien podría ser de Netflix, ¿no? O sea, como la disposición, la organización, estos hombres armados, esta acción de inteligencia, ¿no? Bueno, es difícil saberlo. Lo que sí, también algún medio en México, Milenio, me parece una crónica acertada, sino un trabajo de ficción también muy logrado. En cualquiera de los dos casos manejó cómo se dispusieron los diferentes elementos para la captura, los drones, las fuerzas armadas, en fin. Llama la atención dos cosas, ¿no? Una, en el que ya en esta acción de la captura no hubo mayor presencia de lo que podemos considerar la policía ministerial o las policías estatales o municipales de Guanajuato. Lo que sí hubo, pues, fue la actuación del Ministerio Público, ¿no? Y esto me lleva también a señalar algo que a mí me ha tocado ver en distintos momentos en relación a operativos de este tipo, ¿no? En donde precisamente la orden de cateo y la espera de la orden de cateo permite que se avise, obviamente, a los posibles capturados, ¿no? Obviamente como parte de la corrupción que permea las instancias de procuración de justicia y seguridad pública, no solamente en Guanajuato, sino en diferentes estados. Entonces, esos son dos elementos. Y otro elemento que también a mí me hace pensar en términos de que, bueno, quizá sí.
Quizá pueda haber sido un pacto político lo que llevó a la captura. Cuando en la mañanera hizo este relato el general Crescencio Sandoval, bueno, él es un hombre, pues me parece que sobrio, ¿no? En sus comentarios, muy al estilo militar. Bueno, es la primera vez que yo lo vi ponerse nervioso. Y fue en razón, a mí me parece, de lo siguiente, que él en ese momento señaló que ahora el Marro estaba a disposición de las autoridades de Guanajuato en este penal de Puentecillos en la ciudad de Guanajuato, ¿no? Y fue muy claro al señalar que eso ya correspondía a las autoridades, que ellos lo habían entregado, que se tomara en cuenta el trabajo que habían realizado. Y luego después López Obrador, haciendo ver que quizá temían que el Marro pues encuentre una salida, pues en un momento dado algunos de los colegas columnistas habló hasta de una posible fuga, o encuentre una disminución en términos de los delitos por los que puede ser procesado, ¿no? Otro elemento que yo quiero señalar, y también tiene que ver con esta atmósfera, digamos, enrarecida, que se da en relación a la realidad terrible de la seguridad pública en México, no de ahora, es una realidad brutal que sufrimos, pero el gobernador fue el primero que lanzó un tuit poniéndose la medalla, ¿no? Y al día siguiente, algunos de los colegas columnistas, sobre todo aquellos que tienen vínculos con lo que a mí me parece son las partes más conservadoras del ejército mexicano, de las Fuerzas Armadas, hablaban de que la captura se había realizado no gracias al gobernador, sino pese al gobernador. Lo otro que quisiera señalar como elementos centrales es el daño social que causó el cártel de Santa Rosa de Lima, si hablamos de ello, o la organización criminal. En sus 13 años de presencia, el narcomenudeo tuvo un desarrollo brutal, y esto genera focos de violencia o de violencias muy graves. Independientemente de que yo no estoy de acuerdo con las políticas prohibicionistas, sí genera un problema social grave, focos de violencia, y genera también degradación social. Y no podemos dejar de señalar también la enorme incidencia de homicidios dolosos, en lo que, según la versión de las autoridades, es un conflicto que ya tiene algún tiempo entre el cártel de Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación. Un cártel, como diría mi amigo Osvaldo, que ahora ya lo cito a cada rato a mi amigo Osvaldo, pero un cártel emergente que sirve para todo, ¿no? De verdad, la verdad de las cosas. Bueno, eso es un poco... Multicártel. Multicártel, un multicártel. Sí. Multicártel. Sí, Osvaldo, fíjate que hoy leí en la columna de Héctor de Mauleón en el Universal, y sé que va a haber muchos señalamientos críticos o adversos de nuestra audiencia hacia Héctor de Mauleón, pero hace un relato respecto a lo que ha sucedido en este caso de el cártel Jalisco Nueva Generación y el atentado contra García Harfuch, y dice en una parte que desde el mismo 26 de junio, versiones surgidas desde el propio gobierno federal han puesto en duda que el cártel Jalisco se encuentre detrás del ataque, y han sugerido incluso que el propio secretario se fabricó un autoatentado para desviar la atención de las versiones que hablan de sus presuntos nexos con los Guerreros Unidos y los sucesos de Ayotzinapa. Eso dice, es imposible de momento saber la verdad, pero lo expuesto en esta breve relación, en la columna que escribe hoy, indica que los desacuerdos que un día sacaron a García Harfuch de la Agencia de Investigación Criminal siguen vivos e incluso se han recrudecido. Hoy, adentro del gobierno, hay una guerra, eso es lo que dice. Pero bueno, ¿qué opinas sobre este tema, el Marro, la detención, todo este tema, Osvaldo Zavala? Bueno, en materia de seguridad ya nada me sorprendería, ¿no?
lo que dice de Mauleón, a pesar de que nunca coincido prácticamente con ninguna de sus posturas, no podría necesariamente ser descartable. Ahora, más allá de esa especulación, ¿no? Lo que sí me importa decir en el caso de García Harfuch, y lo dijimos en alguna de las mesas antes, es que pues este ataque viene como anillo al dedo, ¿no? A la misma lógica de la militarización del país que ha estado continuando de manera agresiva bajo el sexenio de López Obrador. Entonces, nunca habíamos visto algo así, y el ataque en la Ciudad de México pues inflamó la imaginación colectiva, ¿no? Del supuesto poder territorial que está expandiendo el llamado Cártel Jalisco Nueva Generación, aunque no haya prácticamente evidencia más allá de los dichos de García Harfuch al respecto, y unos cuantos detenidos que parecen, como hemos dicho antes, subcontratistas de alguien que no sabemos de dónde proviene, ¿no? Entonces, me parece que sí, por lo menos tenemos la obligación de hacer esas preguntas. Ahora, en el caso de la detención del Marro, pues a mí me parece increíble lo que hemos visto en estos días, ¿no? Coincido mucho con lo que dice Víctor hace un momento. Pues primero, toda esta narrativa que se desplegó muy rápidamente fue naturalizada por los medios muy aplicadamente, casi todos repiten lo que les dice la fuente oficial sin preguntarse en ningún momento cómo son posibles ciertas cosas. Se detuvo, sabemos, a la esposa del Marro, y ahora nos dicen que es la operadora financiera que movió 600 millones de pesos nada más el año pasado. No hay mucha evidencia que convalide todo esto. Viene la unidad de inteligencia financiera, pero como sabemos, ese debate que tuvo Gertz Manero al respecto con la actuación de la UIF, pues a mí me deja pensando, ¿no? Muchas veces estos operativos que hace la UIF y estos señalamientos escandalosos terminan muy pocas veces con casos cerrados, con evidencia probada. Sabemos que la esposa del Marro fue detenida porque hizo una transferencia de 404,000 pesos, que bueno, está bien, es una cifra que para muchos de nosotros es significativa, pero para lo que se decía del tamaño del cártel, pues me parece pues poca cosa, ¿no? También se dice que compró un auto por 280,000 pesos y por eso la detuvieron, y de ahí saltan a decir que es la operadora financiera, que ella manejaba una gran red compleja, ¿no? de gente, ¿no? Que tenía cuentas en las Islas Caimán, etcétera, ¿no? Todas esas fantasías que ya estamos acostumbrados a oír desde el que empezó la supuesta guerra contra el narco. Y ahí es donde yo quisiera enfocar mi análisis. Todo esto me recuerda mucho lo que escribió John Womack sobre Zapata, ¿no? Cuando empieza su famoso libro. Decía, los campesinos eran gente que no se quería mover, así que decidieron hacer una revolución. y creo que aquí hay algo muy interesante. Parece que el sexenio de AMLO es el sexenio que no quiere la guerra, así que va a hacer la guerra. Y no quiere la militarización, así que hay que militarizar. Entonces es esto muy extraño, porque finalmente a pesar del discurso López Obradorista de abrazos no balazos, a pesar de una explícita búsqueda de la paz, y yo no tengo ninguna razón por creer que no fue sincera o auténtica en su proyecto de campaña, incluso en los primeros meses de transición, creo que algo que es claro ya en estos meses es que quienes buscan la lógica de la militarización, quienes quieren la imposición de la guerra a toda costa, son los que están ganando la partida en este momento. Son los que están llevando al país otra vez a este espacio de guerra, esta zona de guerra, y todo este entramado político que estamos viendo entre los gobernadores disidentes, ¿no? De Guanajuato, o Alfaro en Jalisco, etcétera, pareciera que se está dirimiendo a través de estos juegos de seguridad nacional. Pareciera que lo que está ocurriendo es que en este tablero de la seguridad nacional, el supuesto cártel Jalisco Nueva Generación, o el ahora desmantelado cártel Santa Rosa de Lima, son las piezas que obligan reactivamente a mantener la imaginación bélica, ¿no? Entonces, en vez de estar haciendo política, a un nivel entre ejecutivos o grupos de poder, lo estamos haciendo, me parece, a partir de estos grupos paramilitares de choque que hacen tensiones y que justifican la militarización del país. Entonces yo invitaría ahí a pensar lo que decía Ravelo hace un momento, ¿no? Yo no sé si es una detención pactada porque de algún modo sirve a los intereses de gobierno federal detener al Marro. Yo creo que si es una detención pactada, en todo caso es porque el Marro y este supuesto grupo cártel Santa Rosa de Lima
ya cumplieron con su pequeña y transitoria utilidad, que era pues hacer esta cuña, hacer forzar el discurso de gobierno federal hacia la militarización. No olvidemos, y esto es algo que yo quiero recordar mucho, que la aparición pública del cártel Santa Rosa de Lima, por lo menos donde yo la recuerdo de una manera ya más nacional, se dio a conocer el mismo día que López Obrador hablaba de cancelar la guerra contra el narco, del 31 de enero de 2019. Y a mí me parece que eso es fundamental, es decir, quiero cancelar la guerra, no, es que tienes que hacer la guerra porque está este grupo aquí superpotente, el Marro es tremendo, tenemos el Santo Niño Guachicolero, ya hay una serie de televisión sobre los guachicoleros que hizo Televisa, hizo su telenovela, no fue Televisa, fue Telemundo. Entonces nos llevaron toda esta imaginación del huachicol como el gran problema del país, y ahora que los vemos desvencijados, el Marro detenido sin un solo tiro, yo no sé si debemos apresurarnos a hablar de pactos, sino más bien a entender que estos grupos no son realmente la amenaza que se dice que son, y quienes dicen que son la amenaza son quienes terminan justamente deteniéndolos sin un solo tiro de por medio. No olvidemos que así se llevó también a cabo las detenciones del Chapo Guzmán. La segunda detención donde lo pusieron de rodillas, donde su esposa casi tuvo que pedir por su vida para que no lo mataran. La última detención cuando se tuvo que arrastrar entre un drenaje, ¿no? Literalmente entre mierda para evitar ser detenido. ¿En Mazatlán? Sí, claro. Entonces tenemos que recordar todo esto para entender que el uso político de estos grupos, por lo menos hasta donde lo podemos ver ahora, está concebido, me parece a mí, para sustentar y manufacturar este consenso sobre la militarización del país. Esa es principalmente mi preocupación, y creo que entre más naturalicemos estas noticias, entre más les demos densidad, entre más creamos que estamos hablando de algo real o importante, más vamos a seguir abonando a este discurso bélico de la guerra. Bien, gracias Osvaldo. Ricardo Ravelo, en lo práctico, ¿qué sucede con toda la estructura y la operación de crimen organizado que encabezaba el Marro? Es decir, la pregunta concreta, el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿cómo queda luego de esta situación de la detención del Marro? Pues mira, en este sentido diría que la captura del Marro pues no extingue digamos a ningún cártel en el Bajío. Simplemente, bueno, este hecho, pactado o no, lo que nos dice es que, bueno, queda la estructura intocada, queda, por ejemplo, la mayor parte de la familia libre, queda, por ejemplo, una red de clientes que ya se acostumbraron desde hace mucho tiempo a comprar combustible robado y hacer negocio de la extracción ilegal de gasolinas. Queda la red de protección, que yo creo que está a nivel del gobierno del estado en Guanajuato y a nivel de los ayuntamientos, de los alcaldes. Queda la estructura policíaca intocada que le daba protección al Marro. En realidad pues queda todo. Lo único que seguramente va a ocurrir, o si no es que ya ocurrió, es que habrá un nuevo líder en esa zona, en esta región. Y con respecto al cártel de Jalisco, pues simplemente, bueno, se posiciona, yo diría que se entroniza en Guanajuato, y prácticamente pues ya tiene un amplio corredor, que es una zona importantísima en todo este tema del huachicol, desde Veracruz, es donde domina, luego cruza por Puebla, Hidalgo, obviamente toma la ruta de Querétaro, Guanajuato, Jalisco, y obviamente hasta los límites con Sinaloa. Es un amplio corredor que ya tiene controlado este grupo, según algunos últimos informes oficiales, son aproximadamente 20 entidades donde está operando la organización de Nemesio Ceguera, y en todos los estados, evidentemente con protección política, con protección policiaca, que es a lo que se refería hace unos días el... Ahí se cortó el sonido.
Ricardo, ¿nos escuchas? Siempre son maniobras, sí, para tratar de acallar la voz del buen Ricardo, pero ahorita regresamos con él. Víctor Ronquillo, ya fue mucha la polémica que hubo respecto al presidente de la República bajando de su camioneta para saludar a la madre de Joaquín Guzmán, el Chapo. Y ahora baja de su camioneta en otra visita. A ver, perdón, ¿ya nos escuchas, Ricardo? Ya, estaba hablando de esto. Decía que, bueno, el comentario del presidente respecto de la protección que hay detrás de todos estos grupos criminales impone la pregunta, ¿le van a entrar al desmantelamiento patrimonial, al desmantelamiento de la estructura política, policíaca, empresarial que está detrás de estos grupos criminales? Y citando al maestro Osvaldo, que ya es referencia, que es la verdadera delincuencia organizada, ¿no? Es la que está detrás, pero es la que... lo otro, pues son actores fachadas, son fachadas, pero esta otra estructura policíaca, empresarial, política, esta es la que realmente pues importa que se destruya en este sexenio, pero no estamos viendo acciones muy concretas. Es decir, en realidad la detención del Marro es el primer personaje de la delincuencia organizada detenido en lo que va del gobierno de la administración de Peña Nieto. En año y medio hay otro golpe por ahí que dieron con el carrete que estaba operando en Morelos. Fue detenido en los límites de Guerrero hace un año aproximadamente, y esta otra captura en año y medio me parece muy poco resultado para el tamaño de criminalidad que estamos enfrentando en el país. Pero independientemente de esta captura, me parece a mí bastante importante, y quiero ser enfático en esto, hasta dónde va a llegar el trabajo de la Fiscalía, el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera, el trabajo del Ejército, de la Guardia Nacional en el desmantelamiento del verdadero crimen organizado. Eso no lo estamos viendo. Y por el contrario, me parece que es una estructura que está activa y es totalmente impune. Y aquí estaríamos hablando de gobernadores, exgobernadores, exalcaldes, diputados, exdiputados, senadores, una amplia lista de personajes que han hecho fortunas descomunales, protegiendo al crimen organizado, y obviamente que ellos han estado siempre a salvo sexenio tras sexenio. Bien, gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo estaba diciéndote de cómo tantas críticas generó aquel hecho de la visita del presidente López Obrador a Badiraguato, Sinaloa, bajando de su camioneta para saludar a la madre de Joaquín Guzmán, el Chapo. Y ayer también de visita en Sinaloa, el presidente de la República baja de su camioneta para saludar al famoso Commander, el principal cantante, el más emblemático representante de esto que se le llama el movimiento alterado, que son pues narcocorridos, algunos o la mayoría con letra brutal, hablando de degüellos, descabezamientos, atentados, o sea, la glorificación de la operación de los bandos del crimen organizado. ¿Qué opinas de esa imagen y de por qué se producirán estos saludos? Bueno, lo primero que hay que decir es que de verdad es deplorable el contenido musical tan elemental de este personaje. Y lo otro, ya lo mencionabas, ¿no? El contenido letrístico es terrible, es glamorizar la violencia, ¿no? Un poco lo que ocurre, generar el glamour con lo que ocurre con Netflix, ¿no? Cuando nosotros sabemos pues, que los muertos son reales. A mí me parece un error grave, y bueno, no sé hasta dónde, quién lo midió, si fue algo preparado o no preparado. Quizá también es un intento de acercar, a lo mejor alguien genial pensó que era una forma de acercar
la presencia de López Obrador a los consumidores de esta música, a las infanterías del narcotráfico que existen en Sinaloa, y bueno, esta foto también lamentablemente nos deja ver, y esto es quizá a donde yo llevaría la reflexión en términos de esa fotografía, a que lamentablemente el narcotráfico ha penetrado la economía de este país y ha penetrado mayormente la economía de algunos estados. La economía del estado de Sinaloa no se puede entender sin la penetración del narcotráfico, y me parece que en ese sentido pues ocurre lo mismo, por lo menos en Jalisco, en Chihuahua, en Baja California. Lo que decía Ricardo hace rato de pues la verdadera delincuencia, yo lo referiría también a esta economía del delito, ¿no? Entonces sí, el Commander es un emblema para muchos de esos personajes que son parte, lamentablemente, de esta economía y que son base social de estos grupos, o sea, consumen lo que les interesa y lo que de alguna manera pues remita a sus propias realidades. Y hay otro tema en el que mencionabas y que le preguntabas a Osvaldo. Bueno, aquí hay, en relación a lo escrito por Héctor de Mauleón, ¿no? Aquí hay varias reflexiones que yo quisiera hacer. Lo primero que quiero decir es que, bueno, días antes, Raimundo Riva Palacio había publicado algo similar, y bueno, y decía, entre otras cosas, que ya en este momento las autoridades, así, pues un poco en términos vagos, ¿no? Desconfiaban de esta versión de García Harfuch del atentado. Por lo menos tienen las mismas fuentes, ¿no? Entonces creo que eso ya nos tiene que hacer pensar en otro elemento, es que a quién beneficia, por una parte, claro, este atentado, quién lo perpetró, qué buscó, qué fines políticos, y a quién beneficia ahora el que dos columnistas, que bueno, pues todos nos conocemos, entre gitanos no nos leemos la mano, con Héctor yo tengo una buena relación de muchos años, con Raimundo también, pero sin duda son dos columnistas que pues por lo menos tenemos puntos de vista encontrados en muchos sentidos, y son dos columnistas que de alguna manera han sido señalados por contar, por escribir una versión de este país que yo no comparto, ¿no? Y que creo que tampoco muchas de las personas que nos pueden ver no comparto. ¿Y por qué no la comparto? Porque es una visión del país que pues de alguna manera justifica muchos de los abusos, muchas de las realidades sociales absolutamente injustas que se perpetraron en el pasado. Y lo otro, en buena medida, pues sus fuentes de información son lo que a mí me gusta llamar pues, los sectores más oscuros, ¿no? Del poder. Esos sectores que siguen ahí, que siguen operando y que siguen operando en favor y en beneficio de sus intereses. Lo otro, quizá yo ahora difiero un poco con los colegas y me atrevería a decir lo siguiente. Mira, esta gira que ha realizado López Obrador en términos de Sinaloa, Nayarit, Baja California, es una gira como las anteriores, en la que se ha tratado de manera central el tema de la seguridad pública. Le vino muy bien. Si esto fue un pacto, como lo dice Ricardo, un pacto, la captura del Mencho, pues no hay duda que los tiempos fueron exactos y que la coincidencia benefició a López Obrador. Y digo eso porque de alguna manera a lo largo de los primeros 2 días, sobre todo en Nayarit y en Sinaloa, López Obrador se refirió mucho a lo que desde su punto de vista, desde el punto de vista de quienes integran su gobierno en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de la atención social, a muchos grupos, es fundamental, ¿no? Se refirió a lo siguiente, no lo voy a citar, fueron muchos momentos, ¿no? Pero él hablaba de 2 elementos fundamentales en su estrategia. Una estrategia que, por otro lado, nosotros hemos preguntado aquí si realmente existe. Y también hemos dicho que quizá el mayor aporte de López Obrador es haber dejado de lado la narrativa de la guerra del narco. Bueno, esta estrategia, de acuerdo a lo que ha venido diciendo López Obrador, y es algo que valdría la pena discutir, tiene 2 elementos, y 2 elementos que sí podemos distinguir. El elemento básicamente de contención de la delincuencia, un elemento de contención que de alguna manera y en ciertos momentos está operando ya
en otro sentido para generar el descabezamiento de algunas de estas organizaciones. A eso hay que sumar también la actuación de la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda, en donde, como en este caso ocurrió, antes de ello se llevó a cabo un ataque frontal al negocio, a los recursos financieros del cártel Santa Rosa de Lima. Eso permitió que el cártel se fuera desgastando, y en algún momento Durazo lo dijo pues de una manera, como le gusta en ocasiones a Durazo decir las cosas, de una manera evasiva, no clara, quizá estratégicamente, pero dijo que al Maro ya no le alcanzaba ni para pagar la nómina. Sí. ¿No? Entonces creo que eso habría que tomarlo en cuenta como parte de esta acción. Y luego lo otro que refirió López Obrador fue el asunto, y fue muy, digamos, lo reiteró, y ayer en Culiacán, bueno, de verdad, se tardó 15 minutos refiriendo las becas, la ayuda a los productores, toda la estrategia pues de apoyos sociales, que desde su punto de vista, un punto de vista que yo comparto, le soy sincero, pues es parte de lo que hay que hacer para evitar y para llevar más allá a el asunto de la contención del problema de violencia que tenemos, ¿no? Sí. De una manera mecánica, dice López Obrador, hay que atender las causas. Bueno, es así, y hay que atender algo que también es muy importante, que es la degradación social. Entonces, bueno, si fue pactado, le vino muy bien para plantear en estos días lo que fundamentalmente parece la estrategia de este gobierno para enfrentar el problema de la seguridad pública. Por un lado, lo policíaco y militar, y por otro lado, lo social. Muy bien, gracias, Víctor. Osvaldo Zavala, ¿qué opinas de este saludo del presidente de la República a este cantante, el Commander, los narcocorridos, la cultura del narcotráfico? Y por otro lado, pues hay otras expresiones culturales en series y en, no se diga Netflix, Amazon Prime, en diferentes lugares. ¿Qué opinas de todo esto, Osvaldo Zavala? Pues mira, yo creo que lo menos que me interesaría aquí es pensar en un tipo de escándalo o de seguir la lógica de este escándalo que ha suscitado el saludo de López Obrador al Commander. Me parece que el Commander, como cualquiera de estos músicos que hacen estos trabajos de narcocultura, lo único que están haciendo es inscribiendo un discurso de seguridad nacional que no fue concebido por ellos. Creo que los estudiosos de la narcocultura, la mayoría de ellos, creo que aquí se han equivocado tremendamente, ¿no? Muchas veces se nos dice que los corridos sobre narcotraficantes provienen de las bases, de la gente que de alguna manera admira o piensa que estos traficantes cumplen algún tipo de lugar social que el Estado ha dejado de tener, ¿no? En zonas como Badiraguato, etcétera. Pero yo lo que más bien pienso es que si uno analiza la música del Comando, como la de sus grandes predecesores, como los Tigres del Norte, lo que ves en realidad es el registro del discurso público sobre el narcotráfico. Entonces no es que el Comando realmente esté reflejando la violencia de los carteles, sino que está reflejando la violencia del discurso, la manera en que hablamos de estas cosas, ¿no? de cómo imaginamos a estos traficantes como dueños de partes del territorio en el país. Y eso es lo que pasa con las series de televisión. Ahora, lo preocupante entonces no es que se glorifique al traficante, porque el discurso público ya lo está glorificando, es decir, esto aparece en los medios de comunicación a diario prácticamente. Vemos este video del Cártel Jalisco y 10,000 notas salen a decir que México es un estado fallido, que los traficantes están en control de Jalisco, etcétera. Lo que me preocupa mucho de estas reacciones, y lo vemos en series como Amazon Prime, de Amazon Prime, como la última que creo que discutimos la vez pasada, El Candidato, ¿no? En la que protagoniza, por cierto, el papel del jefe del cártel, nuestro querido Joaquín Cosío, ¿no? un actor a quien admiro mucho y respeto, pero que terminan pues haciendo estas apologías de ese mismo discurso militarista. Entonces a mí lo que me preocupa no es tanto que se le salude o no al artista, eso es lo de menos, sino que ese discurso se convalide a tal grado que se confunde con la realidad. Cuando sale Amazon Prime, la serie de Amazon Prime, El Candidato, yo se los comentaba la vez pasada, que tiene esta premisa de cómo un cártel supuestamente intenta
más bien perpetra varios actos ahí terroristas en la Ciudad de México. La serie aparece con unas cuantas semanas del ataque de García Harfuch. Entonces, digamos que la imaginación securitaria que tiene esa serie se ve reflejada en la lectura misma que le están dando los funcionarios a estos eventos, son funcionarios como García Harfuch. Entonces, no me parece entonces que sea la función del presidente, dejar de saludar o no a quienes performatizan este discurso. A mí lo que me importa más bien es que haya una clara distancia entre esa lógica militarista y lo que propone el gobierno federal en este momento, y yo creo que no la hay. Ese es el problema. Yo creo que lo que estamos viendo es que el discurso se ha permeado tanto, se ha reorientado otra vez a esta lógica de la guerra, que las series de televisión pues lo único que hacen es repetir lo que la gente cree que está ocurriendo en las calles. Entonces no es que de pronto el Commander sea responsable de que la gente piense que los traficantes son esto o aquello, sino que la gente ya lo cree, la gente ya está convencida de que los traficantes están en control de Badiraguato, que están en control de Sinaloa, en control de Tamaulipas, del Bajío entero, que saquean Pemex, que pueden mover miles de millones de dólares. Entonces esa discursividad no proviene de los objetos culturales, proviene del discurso oficial originalmente. Ahora sí creo que esto ya es a modo más personal, sí creo que sí hay una responsabilidad política y ética de parte de los que se dedican a hacer este tipo de productos culturales. Sobre todo creo que hay una responsabilidad cuando esos mismos actores se presentan como politizados, se presentan como concientizados ante el fenómeno de la violencia. Y aquí me refiero principalmente, por ejemplo, a personajes como Diego Luna. Diego Luna, que constantemente está participando en discusiones y debates sobre seguridad, sobre pacificación, etcétera, no tiene ningún problema en vender su trabajo a una serie tan problemática como Narcos México, que no solamente legitima la militarización, sino que borra completamente la responsabilidad de los estadounidenses en el tema del narcotráfico y los pone como héroes, ¿no? Es decir, él mismo participa en una serie que denigra a la sociedad mexicana en general de un modo, hay que decirlo también, racista y profundamente problemático. En algún momento de la serie se habla de campesinos que participan en el tráfico de drogas como cucarachas, y estos felices de cobrar dinero porque se diga eso. Al final de la serie de Narcos México se hace una metáfora ahí de pensar cómo los traficantes y en general el sujeto criminal mexicano es equivalente a una rata que debe ser exterminada. Entonces yo creo que es ese discurso fascista, discriminatorio, racista, que performatizan voluntariamente actores como Diego Luna o Joaquín Cosío, debe someterse a examen y debe preguntarse directamente a ellos mismos. Es decir, que el presidente López Obrador los salude o no, pues no me parece un problema. El presidente finalmente está gobernando para una sociedad en general, no han cometido per se ningún delito, ¿no? Entonces, ese imaginario creo que, insisto, proviene de origen oficial, y en el caso de estos actores que se dicen altamente politizados, pues por lo menos acusa una profunda contradicción, ¿no? entre sus posturas políticas y la manera en que sin ningún problema van y comercian con estos símbolos, con estos productos culturales que nos dejan otra vez en el espacio muy torcido, muy distorsionado, que sugiere que México en verdad está tomado por traficantes y que la única solución es la solución militar. Nada más para acotar esto, en la serie del candidato de Amazon Prime, los héroes que terminan destruyendo al cártel son la Marina y la CIA, ¿no? Uh-huh. La CIA misma son los que en la serie protagonizan toda la trama hasta lograr finalmente la caída del capo. Y el capo, dicho sea de paso, que es Joaquín Cosío, resulta ser el padre, y ni modo, el spoiler no me importa, resulta ser el padre del jefe de gobierno de la ciudad, uh-huh, puesto en la serie y en la realidad, ¿no? Aunque en este caso sea Claudia Sheinbaum la jefa de gobierno, está controlado por Morena. Entonces ahí hay claramente ya una intención política casi incluso, ¿no? De pensar estos espacios de la izquierda como espacios corrompidos, como espacios débiles ante el crimen organizado, etcétera, y por eso la respuesta es militarizar, por eso la respuesta es hacerle caso a la CIA, es simplemente llevar al país al lugar de la guerra. Y a esto, si me permites, Julio, un minutito nada más, lo que decía Ricardo hace un momento en su intervención, de cómo
a reclamar al gobierno federal de combatir a los traficantes, por ejemplo, en el Bajío, el supuesto cártel Jalisco Nueva Generación. Yo no entiendo muy bien esa pregunta. Yo tengo un problema con esa pregunta, porque ¿por qué no hacemos esa misma pregunta o por qué no suponemos que esa pregunta debería ser igualmente aplicada en Estados Unidos, donde tenemos el mayor consumidor de drogas del planeta, el país más armado del mundo, con más de 200 milicias armadas? ¿Y por qué no se nos ocurre decir, ¿por qué tú, Estados Unidos, no llevas también tu país a una zona de guerra? ¿Por qué ahí sí se tolera el consumo de drogas? ¿Por qué ahí sí se lava el dinero sin ningún problema? ¿Por qué los principales bancos todos los días están moviendo miles de millones de dólares y nadie se le ocurre pensar en la militarización de Estados Unidos? Entonces yo creo que nuestra labor como analistas, como periodistas, como académicos, como reporteros, necesita también hacer esa pregunta hacia afuera, ¿no? Es decir, ¿por qué solo pedimos que nuestro país resuelva este problema a punta de balas y de militarización y no pensamos más bien en que este lenguaje de la guerra, esta estrategia de militarización es parte de un entramado geopolítico que es de origen estadounidense? Y esto no es nada nuevo, esto lo sabemos desde hace mucho tiempo. Tú mismo, Julio, entrevistabas a Ernesto Núñez hace un momento en tu programa, o ayer me parece, pues, sobre cómo el propio presidente Calderón, después de sus reuniones con Álvaro Uribe, a quien le vendieron el Plan Colombia, y después de su reunión con George Bush, que le vendió el Plan Mérida, decidió felizmente legitimar su espuria presidencia por medio de la militarización. Entonces, es decir, estamos atrapados en una guerra y en vez de pensar cómo salir de ella, nos hacemos la pregunta de cómo continuarla, ¿no? Entonces yo creo que tenemos la urgente necesidad de entender que nada de esto que está pasando en torno al narcotráfico debería meritar la militarización del país. Bien. Tenemos razones para decirlo, y lo que más bien tendremos que suponer es abrir una nueva discusión donde cancelemos esta idea de la guerra como la única salida y exigir a que quienes promueven este discurso en las producciones culturales o periodísticas, respondan a las razones de por qué lo hacen. Sí. O sea, yo supongo que gente como Diego Luna lo hace pues principalmente por dinero, pero entonces cuando lo veamos en su plan activista, exigirle, oye, pero ¿no te parece problemático que lo que estás haciendo, participando en series como Narcos México, que legitima el papel de la CIA en el país, el intervencionismo y la guerra, etcétera, no son parte del problema también? Sí, yo creo que tenemos que hacernos estas preguntas. Muy bien, gracias, Osvaldo. Ricardo Ravelo, ¿quieres contestar algo de lo que plantea Osvaldo o pasamos a otro tema, como tú nos digas? Ricardo, ¿nos escuchas? Hola, Sí. Perdón, sí. Adelante. Ricardo, ¿quieres contestar algo de lo que ha dicho, de lo que plantea o pregunta Osvaldo? Está ese tema y desde luego, pues preguntar qué sigue en la ruta de lo que está planteando este cambio, al menos en apariencia, de la política federal respecto al crimen organizado. Lo que tú desees comentar, Ricardo, por favor. Mira, sobre García Harfuch, te diría, a mí me llamó también mucho la atención el adelanto que hizo él el día del atentado, de señalar al cártel de Jalisco como el autor del ataque. Y leí también de que pues él trae un proyecto, parece que bueno, está tratando de utilizar al gobierno de la Ciudad de México como una plataforma de lanzamiento, porque se habla de que quiere el puesto de Alfonso Durazo, ahora que probablemente vaya a ser el candidato de Morena al gobierno de Sonora. En realidad, pues, yo no le veo, digamos, no veo nada descabellado a este planteamiento, y bueno, respecto de si está o no vinculado a un grupo criminal, que ha sido, bueno, un tema bastante ruidoso en el entorno del personaje, te diría que yo no dudo de que esté ligado. Es más, yo no conozco a ningún policía, ningún jefe de policía que no esté metido en el narcotráfico o no esté relacionado con un grupo criminal. ¿No conoces a ninguno? A ninguno. O sea, todos los jefes policíacos del país forzosamente trabajan con un grupo criminal.
Esta es una teoría, digamos, que se ha demostrado a lo largo del tiempo, porque pues no pueden, por lógica no se pueden pelear con todos. Esa tarea no existe, es muy ilusoria de que va a llegar un personaje impoluto a la jefatura de una policía para, digamos, para combatir a todo el narco. Es decir, no son personajes, no son hombres verdaderamente desligados de algún vínculo criminal. Forzosamente trabajan con uno o con más de uno, y el resultado a lo largo del tiempo lo hemos venido viendo. Es decir, el crimen sigue, continúa, la violencia continúa, es un gran negocio que se maneja desde el poder político, y obviamente que, bueno, pues por eso que surgen capos, surgen organizaciones criminales, por un lado, por otro, y continuamos en el mismo problema de siempre, que no se acaba. Ahora, respecto de lo que decía Osvaldo, sí me llama la atención algo que respecto de que en Estados Unidos no se ha militarizado nada. Bueno, en realidad hay varias etapas, ¿no?, que se han vivido allá. En los años 40, en los años 50, Estados Unidos era lo que hoy es México, ¿no? Había ajustes de cuentas en la vía pública, balaceras, obviamente estaba el crimen organizado a todo lo que da, también pagaban campañas, también llevaban al poder a sus jefes. Todo esto, digamos, se vivió en Estados Unidos. ¿Qué pasó? Pues que hubo un gran pacto, ¿no? Hubo un gran acuerdo entre el poder político y el poder mafioso. Yo, digamos, me cito aquí un ejemplo que ha sido muy mencionado por Edgardo Buscaglia, por ejemplo. Dice, es que la delincuencia organizada alemana o francesa pues no se comporta como la de México, ¿no? En efecto, es muy distinta, y existe delincuencia organizada en Alemania y hay delincuencia organizada en Francia, pero bueno, está operando, hay grandes acuerdos, esos ya nos llevan muchos años, obviamente con los temas pactados. No hay violencia de alto impacto, porque bueno, parte del acuerdo fue ese. En Estados Unidos lo vemos también, digamos, la gente que va a los casinos y gana mucho dinero o pierde mucho dinero, pues sabemos que son también esquemas de lavado. Se protege mucho esa parte, ¿no? Y obviamente, bueno, habría que preguntar y plantear quién manda en el tema de criminal en América Latina. Pues mandan a Estados Unidos. Ellos son los que ordenan la militarización, como lo mencioné en la intervención de la semana pasada. Ellos cuidan sus intereses en México. Somos prácticamente una colonia de ellos. Y aquí obviamente se protegen los intereses. Si el gobierno de Estados Unidos pide militarizar puertos y aeropuertos y aduanas, pues se hace. Pero la militarización es también una expresión de esos intereses. Es decir, la militarización no es, digamos, para proteger tal o cual cosa solamente, sino la guerra misma es el negocio, ¿no? Es decir, la militarización permite cosas, ¿no? Es decir, la militarización permite despojar, despoblar, etcétera. Entonces, a eso me refería un poco con mi intervención. O sea, no tanto, es decir, ¿por qué no atacar al Cártel Jalisco? Bueno, porque eso es lo que ya está pasando. Esa es la lógica continuada desde 2007, ¿no? Se está atacando grupos constantemente. Pero la pregunta aquí no es cómo se comportan los traficantes o los grupos criminales de tal o cual país, sino cómo se comporta la política que supuestamente los combate. ¿Y por qué aquí sí hay política de combate militar y allá no? Esa es la pregunta. En realidad la pregunta no es sobre los grupos criminales, porque los grupos criminales no se comportaban así antes de la militarización, eso también ya lo sabemos. No había violencia desbocada entre cárteles, supuestamente, antes de 2007. De hecho, el país más bien descendía en su pacificación. Entonces, ¿por qué queremos pensar en una lógica de militarización cuando sabemos que hay una correlación directa entre militarización y violencia? Ricardo. Sí, bueno, en el caso de México se explica, ¿no? O sea, digamos, el diagnóstico que se planteó en 2006
con el tema de echar mano del ejército para pacificar el país, pues evidentemente no era nada halagüeño. Es decir, ya vivíamos desde mucho tiempo atrás una descomposición policíaca que por desgracia todavía sigue sin resolverse, y López Obrador, digamos que el más crítico de la militarización, pues terminó obviamente haciendo lo mismo que Calderón, lo mismo que Peña Nieto. Ahora, ¿por qué estos cambios? Nos preguntaríamos, ¿por qué este cambio de paradigma? Nada más porque se dio cuenta de que estaba fallando la estrategia contra el crimen, porque recapacitó de que no estaba bien planteada su estrategia. Yo digo que no es por ahí. Evidentemente estos son instrucciones de Washington que se deben de cumplir a pie juntillas, ¿no? Es decir, en este sentido, sí el presidente tiene, digamos, la obligación de obedecer, aunque no esté de acuerdo. Bien, gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, te veo muy atento con todo lo que aquí se ha estado diciendo y comentando. Danos tu opinión, por favor. Bueno, yo digamos que creo que hay matices, ¿no?, en ambas posiciones. Por una parte, sí considero que, ya lo hemos mencionado, lo hemos discutido, sí considero la existencia, ¿no?, de grupos de crimen organizado que son capaces de controlar el territorio. Sí considero que en ocasiones son un reto al Estado, sin duda, y también estoy absolutamente de acuerdo en términos de que han captado a las débiles instituciones democráticas de nuestro país, que han tenido un enorme poder corruptor, y que incluso si llamamos al pacto surgido después de la Revolución Mexicana, ese pacto lamentablemente fue un pacto entre grupos armados, fue un pacto que no hizo más que repartirse el país, si lo vemos de una manera muy tajante. Obviamente hay matices en toda esta reflexión. Y luego lo otro, sí me parece que en este momento, y a lo mejor estoy pecando de optimista, pero sí creo que hay por lo menos un intento de romper con lo que pues ahora llaman este paradigma, ¿no?, este modelo de la guerra contra el narco. Sí creo que este intento o esta estrategia en la que concurren, como lo decía, el buscar cercar a los recursos financieros de los que disponen las organizaciones criminales, que tiene que ver también con la actuación pues de las Fuerzas Armadas, y que tiene que ver también con el trabajo en lo social, es de alguna manera un intento diferente. Yo creo que es pronto, ¿no?, para considerar si esto nos puede llevar a una realidad diferente, pero quiero creer, como lo creyeron pues 30 millones de mexicanos que votaron a favor de López Obrador. Yo no voté, por cierto, pero quiero creer que esto no es demagogia y que esto de alguna manera funciona. Quiero creer en el trabajo que se hace en la Unidad de Inteligencia Financiera. Quiero creer que a pesar de todos los pesares y la cooptación que puede existir al interior de la Fiscalía General de la República, hay intentos de llevar adelante este proceso, ¿no? Y quiero creer en que al final de cuentas, con las diferencias que yo tengo con las posiciones militaristas, además el militarismo en nuestro continente latinoamericano ha dejado una huella de dolor muy grande a la que yo me suscribo y la que he padecido de manera familiar. Bueno, quiero creer que de alguna manera esta realidad plantea términos distintos y diferentes. Por otro lado, es asunto de matices. Sin duda, el asunto de la geopolítica, la militarización, corresponde a intereses muy claros, económicos y políticos, por parte de los sectores industriales, militares de Estados Unidos. El armamentismo es un gran negocio, la guerra contra el narco es un gran negocio, y desde la Segunda Guerra Mundial
el fabricamiento de armas ha sido una bujía muy importante de la economía estadounidense, ¿no? Pero hay matices y hay realidades y hay un trabajo que se realiza, ¿no? Yo no creo que podamos decir de manera tan tajante que somos una colonia de Estados Unidos, que ellos dictan las reglas, pero como hay matices, también considero que hay coincidencias muy evidentes, ¿no? Después de la visita de López Obrador a Washington, pues se realiza la militarización de las aduanas y los puertos, ¿no? Es cierto, pero creo que en estos momentos también nos corresponde a nosotros hacer conciencia de estas realidades, trabajar políticamente en razón de ellas y pues develar, ¿no?, estos espacios de poder oscuro que son parte de la realidad. Estoy de acuerdo también con Osvaldo en términos de que al final de cuentas la militarización significa control de territorio, significa control político y significa también pues enormes ganancias en términos de la industria armamentista, pero también del territorio que controlas, ¿no? Claro. Entonces, ese es un poco elementos de reflexión a partir de lo que escuchaba de los colegas, ¿no? Bien, pues muchas gracias. Son las 3:13 p.m. Creo que nos queda espacio para una última pregunta que puede llevarse 2-3 minutos de cada uno de ustedes como respuesta. Osvaldo, estamos en presencia de una nueva etapa, una especie de segunda fase de la política presidencial mexicana hacia el crimen organizado, sobre todo teniendo como referencia la visita del presidente de México a la Casa Blanca. No sé si es una segunda fase en el sentido de que, digamos, es distinta. Yo creo que más bien lo que estamos viendo es una sola política continuada que probablemente no ha variado gran cosa. Digamos, tuvimos una pausa tal vez política interrumpida durante los primeros meses del gobierno de López Obrador, pero parece que ahora ya está en plena fuerza de regreso, ¿no? La idea del combate al narcotráfico, la idea de la militarización antidrogas. Y aquí me parece importante pues pensar el trabajo que se ha hecho antes por parte de varios periodistas entre nosotros, ¿no? Yo mencionaba el de Ernesto Núñez, pero pues también está el trabajo de Wilber Torre, ¿no?, que hizo un análisis interesante sobre los cables, ¿no?, de Wikileaks, donde le vendieron la guerra a Calderón. Y ahora pienso ese trabajo en relación a las investigaciones más recientes de periodistas como Don Paley, ¿no?, la canadiense, o como mi amigo Ignacio Alvarado, pues que han pensado claramente la asociación entre la militarización y la extracción de recursos, ¿no? Es decir, la militarización y el problema del saqueo, ¿no?, del expolio de recursos y también el control territorial donde está esa riqueza en el subsuelo. Entonces, yo pienso que ese es un solo arco, ¿no? No creo que ha variado. En todo caso, nos hemos hecho preguntas sobre cómo poder pensar por afuera de ello, y desafortunadamente la lógica de la militarización se ha impuesto. Entonces, creo que el problema no debe reducirse, y ese es el peligro de estas discusiones, al supuesto control territorial o no de tal o cual cártel, sino a pensar a largo plazo cómo el fenómeno del narcotráfico ha sido utilizado históricamente con estos fines políticos. Ahora veía otra serie de Amazon Prime que me parece que es importante y no la mencionamos ahora, pero con eso yo quisiera, que se llama The Last Narc, como el último agente de antinarcóticos, sería la traducción. A veces narc se confunde como es un falso amigo, ¿no?, con narco, y trata sobre el exagente de la DEA, Héctor Berreyes, que llevó a cabo la investigación sobre el caso de Enrique Camarena, el secuestro y la desaparición de Enrique Camarena, el asesinato en Guadalajara en 1985, que como sabemos pues tuvo enormes repercusiones diplomáticas, políticas de todo tipo, y entre ellas la que más me interesa de estas consecuencias fue el fin de toda esta era de control policial que tuvo en su momento el PRI por sobre los grupos de traficantes. Es decir, ahora se piensa que traficantes como Caro Quintero, Fonseca Carrillo, todos estos controlaban a la Dirección Federal de Seguridad, como dice la serie de Narcos, pero era en realidad lo contrario. Si portaban chapas de la DFS era porque eran hombres del sistema y se prestaban para el sistema y hacían lo que el sistema les sugería. Entonces en esta serie hay un momento muy interesante, les invito a que la vean, donde un testigo protegido
ex policía de Jalisco, que era guardaespaldas de Ernesto Fonseca Carrillo, visita un rancho en Veracruz, donde al parecer la CIA entrenaba a contras para la guerrilla en Nicaragua. Entonces, este traficante llega con su jefe, Fonseca Carrillo, a visitar el rancho, que supuestamente es propiedad de Caro Quintero, pero nunca habían visitado ellos mismos. Y cuando llegan se fascina por ver, dice él, tanta droga y tantas armas. Él dice, en su vida, dice él, que acompaña a su jefe todo el tiempo, a uno de los mayores traficantes de la época, supuestamente, dice que nunca ha visto tanta droga y tantas armas. Y le dice, bueno, ¿y qué te dijeron? No, a mí no me dijeron nada. Dice, pues yo no era nadie, yo era un don nadie que pasó por ahí ese día. Es decir, la operación tremenda que implicaba la Guerra Fría en esos años y la cooperación entre la CIA, la DFS, etcétera, ni siquiera incluía a los traficantes eran peones en ese tablero. Y sin embargo, son ellos a los que recordamos como los supuestos agentes, los culpables del asesinato de Camarena, y la serie lo que propone es exactamente lo opuesto. La CIA estaría detrás del asesinato, eso ya se ha reportado varias veces, pero lo interesante de la serie es que lo vemos en voz viva de los testigos protegidos, quienes dicen literalmente haber visto agentes de la CIA interrogando y torturando a Camarena, y que dicen haber visto a Manuel Barlet Díaz en la misma casa de seguridad donde estaban torturando a Camarena. Los testigos además pasaron pruebas de polígrafo, etcétera. Entonces yo no sé si esto es o no verídico tal y cual se nos cuenta, pero ciertamente plantea una pregunta necesaria. Nosotros recordamos los 80s como el principio de gestación de los cárteles, y lo que vemos en realidad es el principio de gestación de la guerra contra el narco. Es decir, ahí localizamos el momento en el que Estados Unidos nos convenció de que teníamos que empezar a combatir a estos supuestos grupos, ¿no? A estos grupos que tenían cierta supuesta autonomía, cuando vemos que en realidad no tenían ninguna autonomía, no tenían ninguna agencia, y probablemente no la tengan todavía hoy. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo vamos a deshacernos de esta dominación estadounidense, de esta norteamericanización de la seguridad, como dijo nuestra amiga María José Rodríguez Rejas, también amiga de Víctor Ronquillo, que en su estupendo libro sobre el tema de la seguridad nacional? Es decir, ¿cómo vamos a separarnos de esta mentalidad? Lo que propongo que hagamos es precisamente eso, ¿no? De deshacer esta mitología y seguir la pista de cómo llegamos hasta este punto de la militarización. ¿Cómo fue en qué momento nos convencieron de que teníamos que hacer una guerra en nuestro propio territorio nacional? Bien, bueno, pues gracias Osvaldo Zavala. Ya en última intervención, Ricardo Ravelo, por favor, y cerramos con Víctor Ronquillo. Sí, en este punto, sin duda, me parece que es el uso del ejército, en el caso de México, conlleva un alto interés de control territorial, de control político. Ha sido un recurso, digamos, muy socorrido por el gobierno de Estados Unidos, digamos, para estos fines. Lo vimos muy claramente, por ejemplo, con el famoso Plan Colombia. El Plan Colombia supuestamente fue toda una intervención norteamericana por el tema del narcotráfico, y en realidad tenía otros objetivos estrictamente políticos. Lo que yo observo es, y valdría preguntarnos también, si la crisis de efectividad, la crisis de corrupción que descompuso todos los cuerpos policíacos en México, fue un proyecto desde el poder para justificar toda esta intervención militar. En realidad, pues sí, es preocupante todo lo que estamos observando. El ejército está controlando ya muchas áreas, yo diría que incluso más que durante el gobierno de Felipe Calderón. Y faltaría preguntar si realmente la suerte no está de su lado. Sí. Faltaría preguntar si lo único que falta es entregarles la presidencia de la República a los militares. Vaya. Entonces, que me parece que sería bastante grave, porque ya tienen todo prácticamente, ¿no?
¿Qué sigue? Si llega a ganar o se presenta el escenario de que la derecha retome el control político en México en el 2024, pues me parece, no, a lo mejor puede sonar muy jalado de los pelos, me parece que una salida posible será que este país entre en caos y entregarles el poder a ellos, ¿no? Esperemos que esto no ocurra, pero tampoco lo veo descabellado en un escenario bajo estas circunstancias. Ahora, el rancho que mencionas, allá de Veracruz, donde entrenaban a los contras, si no mal recuerdo, era el rancho Camino Real. Este rancho está al norte de Veracruz, allá por la zona de Nautla. Yo no sé el nombre, pero es posible que sea. Sí, o he escuchado el nombre, pero es decir, no se menciona así en la serie. Ya, este rancho era propiedad de Miguel Ángel Félix Gallardo, junto con su socio Arturo Izquierdo Ebrard, que a su vez era el cuñado de Arturo Durazo. Y en efecto, es un rancho descrito en el libro sobre Arturo Durazo, que tenía pues un laboratorio para mejora del ganado, que lo usaban para preparar cocaína y otras drogas, y tenía una pista de aterrizajes que está descrita en el libro de lo negro del Negro Durazo como uno de los ranchos más fastuosos de aquella etapa de los años 70, ¿no? Entonces, y que lo mantuvo asegurado el ejército durante mucho tiempo. Me parece que ya se lo devolvieron a Félix Gallardo, porque justamente, entre otras propiedades, fue ese, que le devolvieron algunas propiedades que tenía, sobre todo allá en la zona de Veracruz. Bien, gracias Ricardo Ravelo. Víctor Ronquillo, te toca cerrar esta mesa. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué sigue? ¿En qué fase vamos de esta lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado? Me parece que sí es un momento determinante, ¿no? En donde, de acuerdo a los hechos recientes, sí podemos pensar que hay una inflexión, que hay un momento decisivo con la captura del Mencho, no tanto por abatir a una organización que tenía además una presencia muy localizada, ¿no? Hasta donde sabemos, sino más bien porque marca una detención importante después de 2 años de gestión de gobierno, y a lo largo de esta semana el discurso de López Obrador refiriéndose a los elementos que pueden conformar su estrategia, ¿no? Yo esperaría que fuera efectivamente una ruptura con la llamada guerra del narco. ¿Es posible pensar en ello? Creo que hay elementos que nos pueden hacer pensar que sí. Hay intereses, obviamente, muy fuertes que tienen que ver, como lo mencionábamos, con la industria armamentista, que tienen que ver con los intereses geopolíticos de control de Estados Unidos, pero también encontramos un momento de enorme debilidad política en estos grupos en Estados Unidos, y creo que esto permite una posible acción. Hay elementos para ser optimistas, algunos, pero por otro lado también hay una larga historia, una lamentable evidencia de la vinculación de los grupos que al final de cuentas ejercen la guerra del narcotráfico en países como Colombia y México, como lo hicieron con la CIA, con a las agencias de seguridad de Estados Unidos, y con estos intereses, ¿no? No podemos dejar de lado a García Luna, no podemos dejar de lado que justamente la injerencia de Estados Unidos, mayormente la construcción de la guerra del narcotráfico, se da también en el momento, en la gestión de Salinas de Gortari. Con Zedillo continúa, y llega un momento pues climático por distintas razones, con Calderón. Y bueno, un poco también recordando a la hora que decía Ricardo sobre Arturo, yo pensé que se iba a referir a Arturo García Chaparro, ¿no? Un elemento también central
en que nos abre un panorama diferente, Arturo Acosta Chaparro, perdón, que nos abre una realidad diferente en términos de reflexión sobre cómo se vincularon en algún momento dado estos guerreros sucios por haber participado en este exterminio realizado en nuestro país en la década de los años 70 con el crimen organizado y cómo empezaron a participar del tráfico de drogas. Yo recuerdo algunas de las ocasiones que estuve en la montaña de Guerrero trabajando sobre pues cuál había sido la génesis, ¿no?, del cultivo de la amapola, y entonces la gente me decía que los primeros que habían llevado la amapola a la región de la montaña en Guerrero había sido el propio ejército, ¿no? Y obviamente estábamos hablando de los años 70, cuando se inicia este proceso también, de alguna manera, por llamarlo así, de industrialización del narcotráfico, y que tiene que ver también con el empoderamiento, ¿no?, de estos grupos criminales, sin duda ligados también al Estado mexicano, y determinantes en algún momento dado para generar toda una corrupción, lo que mencionaba Ricardo, ¿no? La actuación del Negro Durazo es equivalente también a la actuación de diferentes personajes en las distintas regiones del país a favor de el crimen organizado, ¿no? Personajes cooptados en su gran mayoría, pero personajes también que fueron parte de esta historia del narcotráfico. Lo último con lo que yo cerraría, volviendo un poco a la historia, es que desde hace mucho tiempo los mejores sicarios han sido los que tienen credencial del Ejército, de la Dirección Federal de Seguridad, en fin, o que usan placa, ¿no? Eso me parece que también es enormemente preocupante. Y lo otro, estoy de acuerdo también en señalar que lamentablemente el gobierno de López Obrador ha encontrado a un aliado preponderante en el ejército, y esto resulta preocupante si miramos la actuación del ejército en los últimos 30 años, ¿no? En estos años de este periodo neoliberal, sin duda el ejército ha sido cómplice, lamentablemente, de esta estructura económica, de este ejercicio del poder, y tampoco podemos olvidar pues el ejército como institución ha sido también culpable de enormes violaciones a los derechos humanos. Los casos son muchos, ¿no? Sí. Bien, pues muchas gracias, de verdad. Son las 3:29 p.m. Les agradezco a los tres esta oportunidad de estar, como otros jueves, en esta mesa en la que los temas son muchos, y agradezco la información, la precisión, el análisis y la profundidad para abordar un tema delicado, que creo que esta mesa es un ejemplo de cómo poder abordar estos temas sin caer en la simplicidad de la nota roja en sí, y yendo mucho más allá de lo que está en ese momento sucediendo. Así es que gracias, Osvaldo Zavala. Gracias, Julio. Gracias, compañeros. Nos vemos a la próxima. Gracias, Ricardo Ravelo. Buenas tardes, Julio. Gracias a ti también. Gracias, Víctor Ronquillo. Muchas gracias, Julio, y muchas gracias a los colegas. Gracias. De verdad que es muy grato compartirlo. Sí, muy amables.